Buenas a todos, soy Pablo Veloso y vamos a hablar hoy acerca de la no dualidad como medicina. Normalmente entendemos a la no dualidad, y para quien no la conozca la explico un poco. La no dualidad es un movimiento filosófico que está en todas las tradiciones humanas, que tiene que ver con que el ser humano tarde o temprano se da cuenta de que tiene límites. Se da cuenta de que puede pensar en sillas, en mesas, en árboles, en personas, pero que va a llegar a un punto que aunque piense en cosas más abstractas como el amor, como la belleza, como la paz, como la vida y la muerte, va a llegar a un punto que se va a dar cuenta que tiene un límite, que está dando vueltas en círculos. Y esos círculos son los círculos formados por las palabras. O sea, uno se va a dar cuenta que en última instancia, cada vez que habla de Dios, está usando una palabra. Y una palabra que uno se le ocurrió ponerle a esa realidad y que no es esa realidad. Entonces, la no dualidad es el intento de llegar a la comprensión, al darse cuenta de esa misma limitación. Y esa misma limitación, el llegar al extremo de la limitación, es el descubrir, el tocar la frontera con aquello, con lo que está más allá de esa limitación. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esta filosofía entra en Occidente a través de la propia filosofía occidental que toma contacto con pensamientos orientales, por ejemplo, o bien con los propios orientales que vienen a Occidente, como son los hindúes, empezamos a enamorarnos de esa filosofía. ¿Por qué? Porque nos parece muy ajena al dolor humano. Si yo empiezo a ver la vida como si esas películas que se aleja la cámara más y más de la escena y empiezo a verlo todo desde el cielo y luego desde, no sé, desde el espacio exterior, y la Tierra ahora es un puntito, una mota de polvo ahí en el universo. Y mis problemas, que hasta recién eran importantes, ahora se convierten en una mera tontería. Entonces, cuando redimensiono, relativizo las cosas, ya las cosas cotidianas no son tan importantes. Y eso es suficiente razón para que mucha gente entonces se ampare en esta filosofía y empiece a decir, bueno, estoy muy cómodo ahí, porque vivo en un mundo donde cualquier cosa que pase yo digo, bueno, eso a nivel cotidiano es importante, pero a nivel absoluto eso no vale nada. Es decir, que me enamoré de fulana, que me entristece, no sé, tal acontecimiento negativo, uno se pregunta, ¿quién soy yo? Y uno dice, bueno, soy una entidad construida por una sociedad, pero en realidad, ¿qué soy verdaderamente? ¿Qué subyace? ¿Cuál es la sustancia? ¿Qué es lo que está detrás? Bueno, lo que está detrás es la vida, el ser, ¿no? Lo eterno, lo que sí permanece constantemente ahí. ¿Y qué es aquello que permanece ahí? Bueno, no lo sé, no lo podría definir. Por eso estas tradiciones siempre hablan de neti, neti. Esto no es, esto no es. ¿Qué es? No lo sabemos, pero esto no es. Entonces, cuando empezamos así, empezamos a descubrir que vivimos en un mundo muy agradable, porque cualquier cosa que hasta ayer nos sacudía, como por ejemplo digo, enamorarme de fulana y que no me corresponda, tener una enfermedad y estar triste por tenerla, o un ser querido que muere, o un problema laboral, si yo ahora empiezo a vivir como si fuera la totalidad, la vida en sí misma, ¿no? Lo que no cambia, todo eso pasa a un segundo plano. Pero claro, pago un precio muy alto, que es el precio de no vivir, de no sentir. Porque en ese dolerme por distintas cosas, en ese apenarme, hay vida. La vida se da en ese ida y vuelta con los acontecimientos y con las personas. Cuando yo me vuelvo abstracto y me vuelvo un astronauta, que está ahí arriba y lo ve todo desde como la mirada de, como solemos pensar, la mirada del psicólogo, que dice, no sé, fulano le dice, mira, me enamoré de fulana. Y el psicólogo le dice, bueno, ¿qué es el amor? En realidad el amor es que tú proyectas tu sombra, o el científico que dice, no, son las, no sé, son las hormonas que se lanzan al aire y el otro las huele y siente que tú estás en la misma, no sé, longitud de onda, entonces se conectan porque la especie quiere reproducirse. Es verdad, pero si nosotros negamos esa especie de fantasía maravillosa de, y bueno, pero pese a todo me enamoré, ¿no? Si negamos esa parte, nos convertimos en seres asépticos
que, no sé, hacen el amor después de haberse rociado con un antiséptico para no contaminarse y que cuando van a conocer a una persona le hacen un test psicológico para ver si es compatible. Es decir, se minimiza el riesgo, se minimiza el dolor. Y el dolor es lo que nos despierta. Entonces, ese es el precio que pagamos cuando utilizamos la no dualidad como dieta en lugar de como medicina. Utilizarla como medicina es muy útil, como cuando uno tiene un dolor o una fiebre y toma, no sé, un ibuprofeno, porque baja la fiebre, u un paracetamol que baja la fiebre. Pero no vive tomando paracetamol todos los días, no hace falta, te haría daño. Bueno, de la misma manera, tomar la medicina de la no dualidad, de la abstracción, de volverse el astronauta. Quizá cualquiera ha visto cuando alguien sufre una pérdida, por ejemplo, uno está, cuando sufre la pérdida, muy metido en eso. Lo único que mira es eso, es lo que perdió. Entonces, normalmente los amigos nos invitan a distraernos, a alejarnos. ¿Por qué no vas a caminar? ¿Por qué no vas a ver una película? ¿Por qué no vienes con nosotros a pasear o nos vamos de vacaciones? Nos piden que nos abstraigamos, que nos alejemos, porque eso nos permite no tomar tanto contacto con lo literal y abrirnos a otras opciones que nos van a distraer. Bueno, la no dualidad hace lo mismo, te quita de tu fijación con yo soy Pablo Veloso y estos son mis problemas. En eso es fantástica, pero el problema es que es un sitio muy cómodo. Irse de vacaciones permanentes, ¿no? Las permanentes vacaciones, es un ideal muy agradable, pero es un ideal donde no estás vivo, porque realmente el que se va de vacaciones, esa idea que tenemos o a veces vemos a personas que viven de vacaciones, viven viajando. Entonces dicen, sí, porque siempre conozco gente nueva y hoy estoy aquí, mañana estoy allá. A diferencia del que consolida una pareja, del que establece una unión. Bueno, el que establece la unión llega a un nivel donde le duelen las cosas, donde se encastra, se relaciona, se vincula con la otra persona hasta el punto de que en ese mezclarse con el otro, si el otro se va, te arranca algo. Y es el dolor del amor. Entonces, vivir solo el dolor del amor sin haber tenido nunca esta perspectiva es demasiado limitante. Porque vivís una vida convencido de lo que te pasa y te duele todo lo que te pasa y no tenés escapatoria. Es real. En cambio, cuando te abstraes, por ejemplo con la no dualidad, porque no sirve de mucho abstraerse con unas vacaciones o con no sé, drogas, porque carecen de información, no tienen la información en el sentido de darte forma que tiene la no dualidad. La no dualidad te informa, te da ese parámetro con el cual entender lo que te está pasando. Es como si te alejas y ves la realidad, pero ahora desde lejos, ¿no? Pero no solo te alejaste, sino que aquí donde te alejaste te cuentan, te explican todo el cuadro. Como si te abdujeran los extraterrestres y te dijeran, mira, tu vida, la que estás viviendo, la estamos viendo hace rato desde aquí arriba, no es tan así, no te preocupes, porque como cuando nuestros padres nos decían, no te preocupes por ese primer amor que te dolió tanto, ya encontrarás otra persona, y uno creía que no, que era imposible, cuando en realidad después sí encontró otra persona. Y acabó pensando que ahora esa persona era, y quizá esa se acabó también, y después pensó que era la siguiente, porque tenemos tendencia a consolidar. Bueno, la no dualidad es la capacidad de alejarte, lo contrario a consolidar. El problema es cuando hacemos de la no dualidad nuestra casa. Es cuando nos quedamos en el paracetamol o en el ibuprofeno cuando ya no estamos enfermos, ¿no? No hace falta tomarlo todo el tiempo. Entonces, tomar contacto con la no dualidad es muy necesario. Esa filosofía, esa visión de las cosas se necesita para que tengamos perspectiva y podamos volver, regresar con otra visión. Pero quedarnos a vivir en eso, por más que muchos lo presentan como el objetivo, es un objetivo abstracto. Es como vivir en el mundo de las ideas, en el mundo fantástico donde vive Peter Pan, en la tierra del nunca jamás. Para pensarlo.